Y para dar paso y progreso en la misma, continuamos con la siguiente conferencia, que tiene como título Importancia del ultrasonido 11-14 semanas ante la emergencia del DNA fetal. Esta conferencia está a cargo de la doctora Marcela Buitrago, quien es médica cirujana, ginecobstetra y especialista en medicina materno-fetal de la Universidad del Rosario, epidemióloga clínica de la Universidad CES y Rosario, miembro de las unidades de medicina materno-fetal de la Clínica de la Mujer y la Clínica del Country, coordinadora del Comité de Salud Materno-Perinatal del ASBOG, miembro del Comité de la FECOLSOG y actualmente fiscal de la Asociación Bogotana de Perinatología. Doctora Marcela, muchísimas gracias por permitirnos escucharla en su presentación y le damos pie a su charla. Estaba comentando que nosotros decidimos abordar el tema de la importancia del ultrasonido en la era del DNA fetal, ya que es un tema muy actual y que ha generado cierta controversia dentro de las pacientes y dentro de la comunidad médica. Dentro de las pacientes porque ellas sin ninguna consejería previa optan por realizarse la prueba. En los médicos porque confunden términos epidemiológicos de alta sensibilidad y alta especificidad con pruebas diagnósticas, y no es diagnóstica, se considera de tamizaje. Y tercero, porque acá en Colombia, yo sé que nos están viendo en diferentes partes del continente, pero acá en Colombia específicamente no existe una guía, un protocolo, un consenso de tamización de aneuploidías, y eso también genera o aumenta la confusión dentro de la comunidad médica. No tengo ningún conflicto de interés que declarar en la presentación de la siguiente conferencia. Estas son las instituciones en las cuales yo laboro en la ciudad de Bogotá, Colombia, y de las instituciones en las cuales pertenezco en cargos académicos, también instituciones colombianas. Insisto en que el diagnóstico hoy en día de las aneuploidías es un diagnóstico invasivo que se puede realizar mediante amniocentesis y mediante biopsia de vellosidad corial. Las otras pruebas a las cuales voy a hacer referencia son de tamización. Pero como estas pruebas son invasivas, conllevan de por sí un riesgo de pérdida fetal que puede variar entre el 0.5 al 2%. Como conlleva un riesgo de pérdida fetal, nosotros optamos por realizar pruebas de tamización que me detecten aquellas pacientes que tienen un riesgo suficientemente alto para ser llevados a una prueba invasiva. La tamización para aneuploidías ha avanzado vertiginosamente en estas últimas décadas. Pasamos de tamizar en la década de los 70 con edad materna, solo tamizábamos a las pacientes con una edad igual o mayor a 35 años. En la década de los 80 tamizábamos con marcadores bioquímicos, con el cuádruple o quíntuple marcador serológico. En la década de los 90, ante la emergencia del artículo icónico en medicina fetal, que fue el de la translucencia nucal por el profesor Kipros Nicolaides, tamizábamos ecográficamente con translucencia nucal. Más adelante, en la década de los 90, el tamizaje combinado, denominado así por la Fundación de Medicina Fetal de Londres, por el grupo del doctor Kipros Nicolaides, donde combinábamos marcadores ecográficos con marcadores bioquímicos, PA-PPA y beta-HCG. En el 2010 aumentamos el número de marcadores ecográficos sin aumentar el costo de la prueba, y sí aumentando la sensibilidad y disminuyendo la tasa de falsos positivos de esta tamización. En los gemelos se comporta de manera similar, aunque un poquito menos de tasa de detección, de sensibilidad, y aumentando la tasa de falsos positivos en los monocoriales por el síndrome de transfusión feto-fetal. Si yo tengo una prueba que es capaz de detectarme el 30% de los niños con síndrome Down, que es la edad materna, pero tengo otra que es la translucencia nucal y me detecta el 75% de los niños que tienen síndrome Down, y si le adiciono el hueso nasal aumento la tasa de detección al 83%, y si le adiciono marcadores bioquímicos aumento esa tasa de detección al 90%, pero si además utilizo otros marcadores ecográficos adicionales y tengo una tasa de detección del 96%, tengo una excelente prueba de tamizaje o de tamización. Pero en el 2011 aparece el DNA fetal con una tasa de detección para síndrome Down, para trisomía 21 del 99.8%, con una tasa de falsos positivos menor de 1, pues llego a considerar que sería
Si solamente existiera el síndrome de Down, sería la prueba de tamización ideal. Desde 1950 se conocen células fetales en el torrente sanguíneo materno, células linfocitos, que pueden durar inclusive hasta 27 años posterior al parto en el torrente sanguíneo materno, pero en 1997 el doctor Denis Lowe encuentra que del DNA fetal libre que hay en el torrente materno, un 5 a un 10% corresponde a DNA fetal y es producto de la lisis del trofoblasto. Si fuéramos estrictos, diríamos que no es un DNA fetal, sino es un DNA trofoblástico, porque es producto de la lisis del trofoblasto, que aparece desde la 5ª semana de embarazo y desaparece a los 30 minutos postparto. La fracción mínima para poder ser analizada es del 4% y esa fracción se obtiene a la semana 10 de embarazo, que es muy importante utilizarla. Si yo tengo una prueba de detección que tiene altísima sensibilidad, mayor del 99% incluso para trisomía 21, con una tasa de falsos positivos menor del 1%, llegaría a considerar la ecografía como una prueba de tamización obsoleta que deberíamos guardar y que no deberíamos utilizar. Obvio, si solamente el único hallazgo que yo encontrara es el síndrome Down. Pero como yo necesito observar y evaluar muchas más otras cosas, digamos otras cosas en la ecografía 11 a 14, considero que la ecografía no debería ser, la tamización con DNA no debería ser el contrario, no debería ser el reemplazo de la ecografía, no las puedo poner a competir, sino al contrario, a unirse para yo poder evaluar muchas más cosas. Bueno, a pesar de que la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de los Estados Unidos, la ISUOC, el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, nos recomiendan la realización universal de ecografía 11 a 14, independiente de la opción de la paciente para tomarse o no su DNA, existe aún en el medio y en los pacientes existe aún controversia de cuál de las dos pruebas yo debería utilizarla y si las debo reemplazar. Pero tenemos estas premisas. Uno, el DNA fetal no es prueba diagnóstica porque su valor predictivo positivo no es del 100%, o sea, no es el gol estándar. El síndrome Down no es el único hallazgo que podemos encontrar en el primer trimestre. En general, el síndrome Down afecta de cada 700 gestaciones y existe la preeclampsia, el embarazo gemelar, el aborto espontáneo, etcétera, que pues son mucho más frecuentes. Lo único que evaluamos en la ecografía 11-14 definitivamente no es la translucencia nucal, y la translucencia nucal no se eleva únicamente por las aneuploidías. Además, que tenemos que tener en cuenta que la ecografía 11-14 cambia el manejo prenatal y la estrategia de tamización que vamos a utilizar de acuerdo a los hallazgos que encontré. Por lo tanto, no podemos poner a competir la ecografía con el DNA fetal, sino al contrario, es un complemento indispensable, su realización previa a la realización del DNA fetal es un requisito indispensable para poder utilizar esa prueba de tamización. Tenemos que el DNA fetal, su valor mínimo para ser analizado es mínimo del 4%, que se obtiene después de la semana 10. Ya de por sí me está diciendo que la ecografía la necesito para poder calcular bien la edad gestacional. Y la sensibilidad varía de acuerdo a la trisomía que yo vaya a analizar. Para la trisomía 21 es más del 99%, pero para la trisomía 13, debido a su alta tasa de mosaicismos y las monosomías, no es tan alta, es muy buena, pero no es tan alta como la de la trisomía 21. Hay que tener precaución con los no call, con los no resultados. Recordemos que existe una probabilidad que en la primera muestra, hasta de un 4%, no tengamos ningún resultado en el DNA fetal y en la segunda muestra hasta del 2%. El valor predictivo positivo, que es lo que me va a decir si la prueba es positiva, la paciente, el feto realmente tiene esa aneuploidía, no es del 100%. Eso es lo que tenemos que tener claro. No es una prueba diagnóstica. Es más, existe preocupación mundial porque la sobreventa de todos estos test prenatal en las pacientes que no están orientadas médicamente o adecuadamente, pues puede llevar a tomar decisiones con estas pacientes de interrupción del embarazo y no necesariamente puede llegar a tener trisomía 21. Para poder calcular el valor predictivo positivo de la prueba, yo les aconsejo que utilicen esta calculadora gratuita, el Perimeter Quality,
En esta página web encuentran la calculadora, se van al screening prenatal no invasivo, hacen clic sobre la trisomía que ustedes quieren evaluar, sobre la edad de la paciente, y les va a calcular el valor predictivo positivo de que esa paciente, de que ese feto realmente tenga una trisomía 21. Fíjense en este ejemplo de una mujer de 37 años cuyo DNA fetal salió positivo para trisomía 21, tiene una probabilidad de un 14% de que la prueba sea falsa positiva. Por lo tanto, cualquier resultado del DNA fetal positivo debe ser corroborado con prueba diagnóstica invasiva. ¿Por qué puede dar alterado falsos positivos o falsos negativos el DNA fetal? Falsos positivos porque el mosaicismo, la alteración genética, puede estar confinada solamente a la placenta, no al feto. El mosaicismo es una interpretación correcta desde el punto de vista analítico, pero desde el punto de vista clínico sería incorrecta, porque el que tiene el genotipo alterado es la placenta, no el feto. También la muerte temprana de un gemelo, recordemos que el embarazo gemelar puede afectar del 1 al 2% de todas las gestaciones. La muerte temprana de un gemelo, yo puedo perfectamente estar evaluando el DNA del gemelo que falleció y no del gemelo sobreviviente. Hay un mosaicismo materno que también me puede dar una tasa de falsos positivos. La malignidad, las neoplasias también pueden dar falsos positivos. Y los trasplantes y las transfusiones procedentes de hombres, cuando hay una transfusión sanguínea procedente de un hombre, puede alterarme también el análisis del genotipo de los cromosomas sexuales que yo esté analizando. Falsos negativos, cuando el mosaicismo es fetal. Recuerde que aquí estamos analizando es el genotipo trofoblástico, entonces puede que la placenta esté bien desde el punto de vista genético, pero el feto no. Cuando la fracción fetal es baja, menos del 4%, eso se puede dar cuando tenemos un embarazo menor de 10 semanas. En la obesidad materna, los lipocitos, las células adiposas pueden aumentar la apoptosis del DNA fetal, la actividad física, el ejercicio también puede disminuir ese DNA fetal y también el mismo riesgo de anorexia. Cuando no le dan un no-call, también podemos sospechar de que ese paciente tiene una alteración genética y el mosaicismo placental. Otra premisa, el síndrome de Down no es la única anomalía que existe. Nosotros tamizamos para cáncer de seno, para cáncer de colon, para cáncer cervical, teniendo esas incidencias que les coloco en la diapositiva, y para anomalías congénitas que afecta 29 de cada 1000 nacidos vivos, obviamente es una de las patologías que tenemos que tamizar, porque su incidencia y su impacto en la vida no solamente del mismo paciente, sino de su familia y de su entorno, es una afectación severa. De las anomalías congénitas, las más frecuentes son las cardíacas, de lejos son las cardíacas, seguidas de las geniturinarias, y existen otros sistemas que también pueden estar afectados en gran mayoría. De esas anomalías congénitas, solamente el 7 o el 10% corresponde a anomalías cromosómicas. El resto son anomalías que no podemos detectar o que no podríamos detectar con un DNA fetal. Y de esas anomalías cromosómicas, la más frecuente, de lejos también, es la trisomía 21, seguido por la trisomía 18, la trisomía 13, el trastorno de los cromosomas sexuales y la monosomía X, pero fíjense que hay un 17% de anomalías cromosómicas que yo no podría detectar a través del análisis de un DNA fetal. Y miren este cuadro tan bonito, adaptado de la Fundación de Calidad Perinatal, donde la incidencia o la causa, la etiología de esas malformaciones cromosómicas va a variar de acuerdo a la edad. En las mujeres jóvenes, en las menores de 35 años, la principal causa de malformaciones congénitas son los defectos cardíacos, los defectos estructurales, las variantes en el número de copias, mientras que en las mujeres mayores de 35 años hasta los 50, donde está la gráfica, la principal causa sí serían, hay una causa, una participación importante de las aneuploidías. ¿Por qué utilizar el ultrasonido antes de realizar una prueba de DNA fetal? En este estudio publicado en el 2017 en la revista Blanca de ultrasonido en obstetricia y ginecología, evaluaron a 2.337 mujeres que por edad materna avanzada eran candidatas a utilizar tamización con DNA fetal. ¿Qué encontraron ellos en estas mujeres? Que 8 tenían un feto anómalo, el 2.9%.
Encontraron en la ecografía un feto no viable, un embarazo no viable, un aborto retenido en el 6.5% de los casos. Gestación múltiple en el 1.4% de los casos, con muerte de esos 32 gemelos, embarazos gemelares, muerte de un gemelo, y una datación del embarazo incorrecta en el 5.4% de los casos. De las mujeres que optaron por DNA fetal, hubiéramos cambiado la conducta ante este resultado hasta en un 16% de los casos. O sea, que la ecografía antes de la realización del DNA fetal sí me cambia a mí el método de tamización. De esas pacientes que optaron por el DNA fetal, 6.6 tenían un ultrasonido realizado antes de la semana 10 de gestación, y de esas pacientes, de esas 155, 34, o sea el 22%, encontraron un hallazgo inesperado en el ultrasonido 11 a 14. Por lo tanto, sí denota la importancia de realizarlo antes de realizar el DNA fetal. En este gran estudio de California, donde evaluaron el programa de tamización de California a más de 1.300.000 pacientes, encontraron 5.2% una tamización positiva para aneuploidías. De estas, solo el 37% fue llevada a prueba diagnóstica, y encontraron una anomalía cromosómica en el 2.993 pacientes, que es el 11.5% de las que fueron llevadas a prueba diagnóstica, y de esas anomalías cromosómicas, se considera que el 16.9% no eran anomalías cromosómicas que fueran capaces de ser detectadas con el DNA. Mientras que de esas pacientes que no eran detectadas con DNA fetal, 19% tenían translucencia nucal elevada. La translucencia por sí sola, sin DNA, también me puede ayudar a diagnosticar anomalías cromosómicas. En este mismo grupo de pacientes, cuando se analizaron las pacientes con tamización positiva solo por translucencia nucal elevada, encontraron que que me pasé la diapositiva, que el 25.2% de esas anomalías cromosómicas encontradas en este grupo de pacientes con translucencia nucal elevada no eran susceptibles de ser diagnosticadas con DNA fetal. En esta curva, en esta gráfica, donde clasificamos la translucencia nucal elevada en más de 3, más de 3.5 o mayor de 2.0 múltiplos de la mediana, encontramos que el 16% de las pacientes que tienen translucencia nucal elevada, más de 3 milímetros, el 16% de esas anomalías cromosómicas no eran capaces de ser detectadas a través del DNA fetal. También nos sirve para evaluar generalidades, la ecografía 11 a 14, determinar el número de fetos, su viabilidad, la longitud cranocaudal, la datación correcta del embarazo, el embarazo gemelar, establecer la cronicidad, hacer tamizaciones de aneuploidía, hacer tamización de cardiopatía, valorar anatómicamente en el primer trimestre a los fetos, valorar la placenta, hacer doppler de arterias uterinas para tamizar para preeclampsia, evaluar útero y anexos, cervicometría. Entonces también me sirve para muchas generalidades que son útiles desde el punto de vista práctico. Datar la edad gestacional hoy en día se considera un imperativo en salud pública, datar correctamente el embarazo, y se debe datar con ecografía realizada en el primer trimestre del embarazo idealmente. Fíjense cómo en este estudio encontraron que el último periodo menstrual sobreestimaba la edad gestacional en 5 días, mientras que el ultrasonido, la medición de la longitud cranocaudal, solo en un día con respecto a la edad correcta del embarazo. La corionicidad es ideal evaluarla en el primer trimestre, es más difícil, más complicado en el segundo trimestre. Tamizamos para aneuploidías. La ISOP dice que se debe ofrecer de manera universal ecografía entre la semana 11 a 14 a todas las pacientes, independiente de su intención de ser tamizadas o no con DNA fetal. Y la misma ISOP desde el 2013 nos dice que hay una valoración anatómica básica que podemos realizar en el primer trimestre de manera muy completa. Podemos tamizar también para cardiopatías, que afecta el 1% de todos los embarazos. Aquí en este video, pues hacemos una valoración ecocardiográfica temprana en una paciente con antecedente de cardiopatía. En cuanto a cardiopatía, los marcadores ecográficos de cardiopatía tienen una sensibilidad del 58% para detectar cardiopatía en el primer trimestre, con una tasa de falsos positivos del 8%,
Y si evaluamos el 4 cámaras con el eje cardíaco, como lo hacemos nosotros en nuestra unidad, somos capaces de detectar hasta el 75% de las cardiopatías en el primer trimestre. Existen unas anomalías que son mayores y que son capaces de detectarse en el 100% de los casos en el primer trimestre. Para ello, publica el grupo del doctor Kipros Nicolaides las anomalías que siempre deben ser detectables en la ecografía 11-14, o sea que deben tener una tasa de detección del 100%, como lo son la cránea, la holoprosencefalia lobar, el onfalocele, la gastrosquisis, megavejiga y anomalías del tallo corporal. Existen otras cuya tasa de detección varía entre un 25 a un 50% de acuerdo a la experticia del médico que realiza el ultrasonido y también de la resolución de los ecógrafos, como son los defectos cardíacos mayores, las anomalías de las extremidades y la misma hernia diafragmática. Y existen otras con una tasa de detección más bajita, menor del 10%, como la espina bífida, el labio paladar hendido y los defectos renales. En general, en la ecografía 11-14, deberíamos ser capaces de detectar el 31% de todas las anomalías mayores. Aquí les pongo ejemplos de anomalías que son detectadas en el primer trimestre. Aquí tenemos un caso de una triploidía. Fíjense en la triploidía cómo la translucencia nucal es normal, el hueso nasal es visible, el perfil se ve normal, pero llama siempre la atención en las triploidías la desproporción del tamaño que tiene la cabeza fetal con el cuerpo. O sea, una cabeza extremadamente grande, ocupando casi la mitad del cuerpo del feto, y con translucencia y hueso nasal que realmente se ve presente. En este otro caso tenemos una alteración de la placenta, el feto bien, pero la placenta se ve alterada, y también podemos evaluar útero y anexos en esta ecografía. Otra premisa, la translucencia nucal no solamente se eleva por aneuploidía. Obvio, a medida que aumenta la translucencia nucal, incrementa mi probabilidad de tener aneuploidía, pero cuando yo tengo un cariotipo normal, la probabilidad de que yo tenga un defecto mayor, un defecto congénito mayor, también va incrementando a medida que incrementa la translucencia nucal. Entonces, el estudio de una translucencia nucal elevada no termina con el cariotipo, sino se sigue viendo asociado a un mal pronóstico, como vemos en esta otra gráfica, también de la Fundación de Medicina Fetal, donde el riesgo de muerte intrauterina y muerte perinatal y de defectos congénitos se va incrementando a medida que va incrementando el tamaño de la translucencia nucal. Como les mencioné al comienzo, ya para concluir, no existe en Colombia un consenso, un protocolo o una guía de tamización de aneuploidías actual. Nosotros en la unidad de medicina materno-fetal les voy a mostrar cómo es nuestra manera de tamizar. Hacemos una tamización combinada universal a todas las pacientes que se encuentren entre las semanas 11 a 13, 6 días de embarazo con edad materna, marcadores ecográficos y marcadores bioquímicos PA-PPA y fracción libre de la beta-HCG. Si encontramos una paciente de alto riesgo para aneuploidía, la llevamos inmediatamente a prueba diagnóstica. Nosotros definimos en nuestra unidad alto riesgo cuando el riesgo es mayor de 1 en 50 de tener aneuploidía. Si el riesgo es bajo, menos de 1 en 1000, que es el 90% de nuestras pacientes, termina el tamizaje para aneuploidías y continúa su control prenatal normal durante el embarazo. Pero cuando el riesgo es intermedio, un riesgo entre 1 y 51 a 1 en 999, consideramos la opción de realizar el DNA fetal en sangre materna. Si la paciente no tiene la opción económica para optar por este tipo de tamizaje, hacemos una tamización en segundo trimestre, tamización ecográfica de aneuploidía. Si el test de DNA es positivo, esa paciente debe ser llevada a prueba invasiva, por lo que he repetido durante toda mi presentación, no es una prueba diagnóstica, ya que su valor predictivo positivo no es del 100% en todos los casos. Y si sale negativa, la paciente termina su tamización para aneuploidía. Entonces, ¿cuál es la importancia de la ecografía 11-14 ante la emergencia del DNA fetal libre? Aquí, hecho mano de esta hermosa diapositiva del doctor Rafael Pírez, donde nos muestra que no solamente utilizamos la ecografía 11-14 para tamizar y para hacer mediciones de translucencia nucal y tamizar aneuploidías, sino que tiene una utilidad mucho más amplia que me va a evaluar diferentes aspectos de ese embarazo. Por lo tanto, la ecografía 11-14 es un prerequisito indispensable para realizar
tamización de aneuploidías con DNA fetal, porque me va a cambiar la estrategia de tamización ante los hallazgos inesperados que encuentro, me modifica la prueba diagnóstica, si utilizo prueba diagnóstica o no, me va a modificar el manejo de esa paciente, la consejería a sus padres, y me va a mejorar las tasas de detección de otras anomalías. Son ustedes muy amables por la atención prestada. Muchísimas gracias a la doctora Buitrago por su presentación, muy clara. Creo que todos hemos quedado con dos sentencias contundentes. Tal vez la primera es que no es diagnóstica la prueba del DNA fetal libre en sangre materna. Y la segunda es que el estudio ecográfico pues, no es conflictivo, es aditivo, dada la alta posibilidad de diagnosticar otro tipo de alteraciones, incluso está incluida en el tamizaje de otras patologías. En relación a las preguntas de nuestro auditorio, estamos acá esperando. Bueno, me anuncian que por razones de tiempo vamos a... Doctor Rodrigo Cuevas expresa su felicitación a la doctora Buitrago por su excelente presentación. Y dado por el tiempo, vamos a continuar con el desarrollo de nuestra sesión.